En mayo de 1940, el ejército francés es derrotado por la eficiente máquina de guerra alemana, apoyada por su poderosa fuerza aérea, la Luftwaffe. El análisis de las batallas en esta campaña revela una constante. Las fuerzas terrestres francesas son sistemáticamente devastadas por el apoyo aéreo cercano alemán. ¿Pero qué pasó en realidad durante este combate aéreo? ¿Cuál era el valor de la aviación francesa y aliada? Y lo más importante, ¿dónde estaba la Fuerza Aérea Francesa en mayo y junio de 1940? Quizás te sorprenda, pero el Estado Mayor francés en realidad estaba bastante a favor de la aviación de guerra, hacia finales de los años 1920 y principios de los años 1930. Este interés trasciende lo militar, ya que los principales actores del país también están interesados, como el industrial André Michelin, quien es el fundador de la empresa del mismo nombre, especializada en neumáticos, así como el mariscal Lyotet, que se destacó especialmente por su acción en Marruecos, e incluso el mariscal Pétain. ¿Cómo pasamos del apoyo a la Fuerza Aérea al desastre aéreo francés en la Batalla de Francia en 1940? La respuesta se encuentra a principios de los años 30, cuando Francia se sumerge en una grave crisis económica y política. A principios de los años 30, las economías occidentales sufren una grave crisis en medio de la Gran Depresión económica de Estados Unidos, provocada en parte por una crisis bursátil. En consecuencia, la inestabilidad política crece en varios países, y los estados con menos recursos deben recortar sus gastos. En Francia, gobiernos sucesivos se basan en coaliciones frágiles que batallan para dar rumbo al país. Esto se refleja en el ámbito militar, ya que los presupuestos asignados a las Fuerzas Armadas se reducen. En este difícil contexto político, el general Maxime Weygand es nombrado al frente del ejército francés en 1931. Sin embargo, él impulsa el primer gran movimiento de modernización del ejército francés desde la Primera Guerra Mundial. Movimiento en el que incluye tanto las armas de defensa contra la aviación como la aviación de guerra en sí misma. Opinión que comparte con Philippe Pétain, entonces primer inspector general de la defensa aérea en Francia. Esto puede parecer sorprendente, ya que solemos verlos como ancianos reaccionarios y hostiles a las nuevas ideas. Aunque esta imagen no surge de la nada en el plano militar, no es el caso para ninguno de los dos. Weygand y Pétain son profesionales experimentados que buscan modernizar el ejército francés a su manera. En ese momento no existe una fuerza aérea propiamente dicha, los vehículos están vinculados al ejército de tierra o a la marina. En este contexto se oponen dos visiones estratégicas sobre el uso de la aviación de guerra. El ministro de Aire Pétain y otros oficiales creen que las próximas batallas tendrán dos fases, primero en los cielos y luego en el suelo. Según esta lógica, los estrategas creen que una derrota aérea lleva a una derrota terrestre. El ejército terrestre debe involucrarse en ambas fases de la batalla, contando con recursos para apoyar la primera etapa, es decir, la batalla aérea, contando por ejemplo con cañones de defensa antiaérea para combatir la aviación enemiga. Por otro lado, es principalmente Weygand quien visualiza una batalla simultánea en el aire y en la tierra. En este modelo, la fuerza aérea es un arma del ejército de tierra para obtener la victoria. No obstante, la primera opción es la mejor, con ciertos compromisos que garantizan que Weygand no sea un obstáculo. En 1933 se adoptó la creación de una fuerza aérea independiente. Pero 2 años después, esta visión va a sufrir un golpe duro. La llegada del general Maurice Gamelin al mando del ejército francés representa un punto de inflexión importante para la Fuerza Aérea Francesa. Este ofrece una visión estratégica que difiere de la decisión de 1933. Ya no ve la aviación como una componente completa del ejército, sino que le asigna un papel auxiliar. No obstante, no revierte la organización establecida. Por lo tanto, nos encontramos con una fuerza aérea que se considera no esencial, pero que es administrativamente independiente del ejército, lo que lo aislará políticamente y financieramente. Esto va a obstaculizar la modernización y el desarrollo de la Fuerza Aérea, que comenzó en 1933 y 1934. Concretamente, Gamelin no se une a ninguna de las teorías previamente mencionadas, y estima en gran medida que la aviación debe contentarse con presionar en la retaguardia del enemigo, así como defender el cielo francés. Esto estructura la Fuerza Aérea Francesa concentrando las fuerzas en la dotación primero de cazas, luego de bombarderos y aparatos de reconocimiento. Los primeros deben dominar el aire y acompañar a los segundos en su misión de bombardeo.
Esta visión que relega a la Fuerza Aérea a un papel secundario no surge de la nada. Pero entonces, ¿de dónde surge? Esto se relaciona más con un contexto delicado que con el razonamiento de Gamelin, según vimos en un documental previo. Gamelin es capaz de identificar oportunidades, pero también es flexible en sus posturas. Este último punto es crucial ya que explica el origen de esta doctrina, cuyas consecuencias son decisivas. Considera que su papel es informar a los tomadores de decisiones políticas, no convencerlos. De hecho, el gobierno apoya una doctrina defensiva con la que Gamelin concuerda. La aviación debe integrarse en esta doctrina y ahí es donde comenzará. En ese tiempo la aviación se consideraba como un arma ofensiva, y efectivamente los oficiales que apoyaron su desarrollo generalmente eran partidarios de una doctrina más ofensiva. Esta visión francesa de la Fuerza Aérea hace que se integre mal dentro de una doctrina muy defensiva. Esto explica su relegación al rol de auxiliar y pariente pobre de los ejércitos, debido a sus presupuestos particularmente limitados. Estos problemas presupuestarios que afectan a cada ejército tienen una consecuencia a la que no se suele pensar. Simplemente derriba la industria armamentística francesa, que así pierde su capacidad de producción. Por lo tanto, se estima que cuando se votan los primeros presupuestos de rearme, la industria armamentística francesa tiene una capacidad de producción equivalente solo a un tercio de la industria alemana. Estas decisiones tienen consecuencias cuando estalla la guerra en septiembre de 1939. En septiembre de 1939, la Fuerza Aérea Francesa enfrenta un importante retraso tecnológico. Francia busca modernizar rápidamente su flota aérea, descuidada por años. Pero este despertar es tardío. Cuando los alemanes lanzan su ofensiva meses después, en mayo de 1940, los aviadores, el personal y toda la estructura de la Fuerza Aérea tuvieron muy poco tiempo para experimentar, entrenar y probar correctamente los equipos que salieron de las fábricas en los meses anteriores. Esto tiene múltiples consecuencias. El potencial y los límites del nuevo equipo se exploran y se identifican tardíamente. Por ejemplo, los defectos de los primeros modelos del Morane Saulnier 406 o del bloque Morane 152, que componen la mayor parte de la Fuerza Aérea, solo se identifican después del estallido de la guerra. En particular cuando los pilotos notan que sus aviones son considerablemente más lentos que los alemanes, y que los cazas a veces tienen dificultades para alcanzar a algunos bombarderos de la Luftwaffe. Los nuevos modelos de cazas, como el 500 Ceboitin 500-520, apenas están entrando en servicio, pero el retraso en la renovación de la flota impide la implementación rápida y eficaz de los ajustes que permiten a los aviones cumplir correctamente su misión. Por lo tanto, los pilotos deben hacer lo que puedan. Además, esta modernización tardía y acelerada impide que la Fuerza Aérea enfrente apropiadamente el reto logístico que presentan las nuevas aeronaves, mientras que la salida apresurada de estos últimos de las fábricas se hace a costa de un control de calidad insuficiente, generando hangares enteros de aviones declarados aptos para el combate, a pesar de ser inutilizables en la práctica por la falta de equipos cruciales. Desde el comienzo de la guerra y en los meses posteriores, la Fuerza Aérea sufre un verdadero caos organizativo. Pero después de ver todo esto, ¿cuál era el verdadero balance de poder en los cielos el 10 de mayo de 1940? ¿Los alemanes realmente lo hicieron mejor de su lado? Sí, la respuesta a la segunda pregunta es afirmativa. Los dispositivos alemanes son más abundantes por su industria más desarrollada. Además, ya han vivido el combate, permitiendo implementar los ajustes necesarios. En cuanto a la relación de fuerzas, hay varias formas de contarla desde este lado. Sin embargo, las estimaciones modernas generalmente coinciden. Según los historiadores Fraser y Garrod del lado francés, había alrededor de 880 aviones, de los cuales 637 eran cazas y 242 bombarderos de calidad variable, pero operativos y desplegados directamente en el frente oeste, más un poco menos de 500 aparatos de reconocimiento. Según historiadores, la Luftwaffe alinea entre 2.589 y 2.900 aparatos, de los cuales al menos 1.200 son cazas, 1.100 bombarderos y más de 300 aviones de apoyo aéreo cercano, operacionales y desplegados en el frente oeste, a los que se suman cerca de 500 aparatos de reconocimiento. La brecha numérica que separa a la Fuerza Aérea Francesa de la Luftwaffe alemana es simplemente enorme. Los alemanes tienen el doble de cazas y 4 veces más bombarderos alineados, así como un número significativo de dispositivos dedicados al apoyo aéreo que los franceses simplemente no tienen. Pero estos últimos no están solos. El apoyo aliado en el aire fue crucial.
Al inicio de la ofensiva, casi todos los aviones de las fuerzas aéreas belga y holandesa son destruidos en tierra, dejándolos incapaces de participar significativamente en el combate. Por otro lado, el despliegue en el continente de la Royal Air Force. Y en cuanto a él, especialmente cauteloso, se desplegaron solo 224 bombarderos y 160 cazas, 384 aparatos anticuados, equivalentes a un tercio de la flota aérea británica disponible. A esto se suma el retraso de algunos aparatos al despegar desde bases aéreas al otro lado del Canal de la Mancha. Así, los aliados pierden rápidamente su ventaja aérea. Los primeros días de la batalla ven la destrucción en el suelo de una buena parte de los 200 aviones de las flotas belgas y holandesas y 230 franceses, agravando el desequilibrio en una relación de fuerzas ya desfavorable. Sin embargo, durante la batalla, la Fuerza Aérea Francesa participó y los aviadores pagaron un alto precio, a pesar de condiciones desfavorables. De hecho, diferentes especialistas en el tema estiman en general de 600 a 700 el número de victorias francesas de las cuales, estamos seguros, se lograron. Entre septiembre de 1939 y junio de 1940 de 500 a 600 personas murieron durante la Batalla de Francia. Sin embargo, la superioridad enemiga y el compromiso francés durante el periodo resultan en graves pérdidas. El 40% de los oficiales y el 20% de los suboficiales y soldados mueren, son heridos o desaparecen en combate. Por otro lado, los alemanes pierden alrededor de un tercio de sus aparatos, de cualquier tipo, durante mayo y junio. Pero mientras que factualmente la Fuerza Aérea participó como pudo, ¿cómo explicar la impresión? No de un combate desequilibrado, sino de la falta total de cobertura aérea confirmada por soldados y oficiales. Es doble. Por un lado es organizacional. Los aviones de la Fuerza Aérea se dividen entre la aviación de cooperación, directamente vinculada a los ejércitos de tierra, y la aviación reservada, más autónoma. Esta doble organización dispersa el potencial aéreo francés e impide cualquier concentración. Los aviones se distribuyen de esta manera no solo en el frente noroeste, sino también en otros sitios como el sureste y África del Norte. En anticipación a la entrada en guerra de Italia, la Fuerza Aérea Francesa, ya en una marcada inferioridad numérica en el frente noroeste, es por lo tanto sistemáticamente dominada. A pesar del valor de sus aviadores, ceden los cielos a una Luftwaffe que concentra sus fuerzas donde el ejército alemán ataca. Pero eso no es todo, ya que en la retaguardia también es el caos. Francia tiene muchos aviones inoperativos, incluyendo aeronaves compradas a Estados Unidos que no son bien conocidas por los pilotos y el personal. Nuevos modelos saliendo precipitadamente de las fábricas, los cuales causan numerosos accidentes. Por ejemplo, entre el estallido de la guerra en septiembre de 1939 y el armisticio de junio de 1940. Más de 230 aparatos modernos se pierden en accidentes. Los pilotos no tienen tiempo para formarse adecuadamente, mientras que muchas máquinas salen de las fábricas sin el equipamiento completo, como armamento, herramientas de puntería y radios, lo que las hace inutilizables para el combate. La escasez de pilotos transportadores empeora la situación, obligando a los pilotos a recuperar regularmente los aviones que salen de las fábricas. En resumen, la profunda desorganización de la Fuerza Aérea se relaciona con su cambio de escala y el descubrimiento de las exigencias de su equipo durante la guerra. De hecho, por cada 500 a 600 victorias, la aviación francesa sufre entre 400 y 500 pérdidas en combate. A estas se suman las enormes pérdidas de aeronaves por el abandono frente al avance enemigo, accidentes y problemas técnicos, elevando el total de pérdidas materiales francesas a al menos 1.500 aviones entre septiembre de 1939 y junio de 1940. Pese a estas estadísticas, los aviadores franceses mantienen un sólido compromiso, aún en condiciones particularmente deterioradas. Tal es el caso, por ejemplo, del coronel Jean Louveau, quien el 5 de junio pilotaba un caza Block 152 escoltando un avión de reconocimiento. Al regresar a la base, 5 icónicos y eficientes cazas alemanes Messerschmitt 109 les atacan. El combate está desequilibrado y los aviones franceses terminan siendo dominados a pesar de su empeño. Pero es solo después de haber sido golpeado 12 veces y gravemente herido que el coronel Jean Louveau continúa la batalla a ras de suelo, con el fin de intentar forzar un error en contra. Alemán, cuya máquina era de hecho mucho más rápida, recibe un último golpe que condena su máquina y hace explotar su botella de oxígeno. Severamente dañado y sabiendo que su avión solo planea, él toma una decisión asombrosa. En lugar de intentar un aterrizaje de emergencia, lanza su avión contra el Messerschmitt alemán en un gesto de rabia, declarando después que lleva
en él. Cito toda la rabia de Francia invadida. Sin embargo, este gesto sacrificial que hace estrellar el avión alemán no lo condena a él. ¿Cómo es posible? Después del choque, logra reposicionar su máquina y aterrizarla boca abajo a 250 pas calme-moche en un prado. El coronel, al igual que muchos otros, luchó hasta el final. A pesar de estar escaldado por el aceite del motor y con múltiples fragmentos en el cuerpo y el cráneo, solo la desactivación de su máquina puso fin a la batalla. Y como anécdota, este coronel se recupera de sus heridas y se une a la resistencia francesa antes de ser deportado en 1943, a lo que también sobrevive. Cuando termina la guerra, retoma su carrera al servicio de su país y de la Fuerza Aérea. Esto responde claramente a la pregunta inicial: ¿dónde estaba la aviación francesa en mayo y junio de 1940? Estuve presente en la batalla, ganamos algunas peleas, pero perdimos muchas otras, haciendo que rápidamente fuera sacada del juego por la Luftwaffe cuando se lanzó la ofensiva alemana. La Fuerza Aérea Francesa de 1940, moldeada por las orientaciones del gobierno francés y el generalismo, Gamelin, fracasa rotundamente debido al caos organizacional, el desequilibrio numérico y la doctrina inadecuada. Luego son las pérdidas humanas y materiales generadas tanto por los combates como por las dificultades organizativas mencionadas las que rematan. Los aviones franceses permanecen en tierra, vaciando rápidamente los cielos de la aviación francesa. Vacío que es llenado por los aparatos de la lucha contra incendios. Espero que este documental te haya ayudado a comprender mejor las realidades que enfrentó la aviación francesa durante la Batalla de Francia de 1940. Es un tema rico que me ha requerido un montón de lecturas adicionales y para el cual he recibido la valiosa ayuda del historiador Alexis Seydoux, a quien agradezco muy sinceramente, quien, además de una lectura atenta, me ha compartido elementos y artículos fascinantes de su autoría sobre el período, así como sobre este tema en particular. Espero que mi misión, que consistía en compartirles una respuesta clara a esta pregunta, al mismo tiempo que proponía una visión general sobre el tema, se haya cumplido. Si crees que mi trabajo lo merece, dale like a este video y comparte tu opinión en los comentarios. Tanto en lo que respecta al documental como al tema en sí mismo. También me dará mucho gusto encontrarte para otros documentales de este tipo, así que suscríbete. También mencionamos brevemente al generalista Gamelin, quien jugó un papel crucial en los sucesos. Pero, ¿sabías que detrás de la imagen del gran inútil que obtuvo después de la batalla de Francia, se esconde un oficial brillante con varios éxitos destacados? No, bueno, el siguiente documental es para usted.